Bien, regresamos con La Buena Educación. Liz Quiroz en la conducción, hoy acompañada de Edison Ferro, especialista de educación primaria del Ministerio de Educación. Estamos conversando sobre el inicio del segundo bimestre de clases. Cuéntenos qué están haciendo ustedes para ayudar a sus hijos a empezar bien el segundo bimestre. ¿Qué han pensado, no? Muchos están comenzando el día lunes, el segundo bimestre escolar, y ustedes como padres y madres de familia seguramente también están próximos a recibir la libreta de notas. ¿Qué van a hacer para ayudar a sus hijos a comenzar bien este segundo bimestre de clase? Nos pueden llamar a las líneas telefónicas siguientes. ¿Quieres opinar en el programa? Llámanos desde Lima al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Y desde provincias marca el 0800-24-802, 0800-24-802. Gracias también a quienes nos están escribiendo a través del Twitter. Podemos aprender. Gracias a Olga Rosa Delgado y a Lourdes de Pomar. Lourdes, por ejemplo, nos dice, respondiendo a la pregunta cómo ayudan a sus hijos a empezar bien el segundo bimestre de clases, ella nos dice orientar a tu hijo hacia los principios del respeto a los demás, a las reglas y que conozcan sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, ella nos dice, ¿no? Y nosotros también estábamos aprovechando, Edison, de comentar, ¿no?, que muchos estamos próximos a recibir en estos días la libreta, ¿no? Como papás, mamás. Mucha expectativa seguramente, el primer bimestre se acabó. ¿Cómo aprovechamos ese momento, ¿no? Ese momento de comunicación con los profesores, profesoras, en el que nos dan las libretas. A partir de los resultados que hemos recibido sobre el aprovechamiento escolar de nuestros hijos, debemos leer con bastante cuidado los comentarios que ha hecho el profesor en la libreta. Y esos comentarios, como reitero, nos va a indicar sus dificultades, nos va a indicar sus logros que tiene y lo más importante también nos va a indicar la actitud que tiene frente a lo que es la tarea de aprendizaje. Debería tener comentarios, ¿no? Si no los tienen. Si no los tienen, entonces hay que demandar o hay que conversar con el profesor para que pueda sostener una entrevista personalizada. No nos olvidemos que cada niño es único y diferente a los demás. Cada niño es diferente, entonces sus niveles de progreso, sus avances son particulares. Entonces la familia tiene todo el derecho para pedir una entrevista con el profesor y le pueda explicar de manera sencilla cómo está progresando su hijo en sus aprendizajes y qué dificultades está teniendo para poder ayudar y sobre todo colaborar con el profesor desde la casa, desde el hogar, ¿no? Y en mi experiencia, por ejemplo, recibiendo la libreta de mis hijos, creo que sí es un momento de conversación con el profesor, ¿no? O sea, cuando vemos que tienen notas o calificaciones que no son satisfactorias, en qué están las dificultades, creo que ese momento de entrega de libreta está justamente destinado a esa devolución del profesor, ¿no? O sea, creo que no solamente es ir y recoger y apurarnos porque tengo que regresar al trabajo como muchas veces lo hacemos, ¿no? Sino más bien dedicarle un tiempo porque es una oportunidad además de recoger esa opinión del profesor o de la profesora. Perfecto. Sí, es así. Así debería ser. Sí, yo creo que eso es lo más formativo, lo más educativo para que la evaluación tenga efectivamente esa función de que el alumno continúe aprendiendo, ¿no? Bien, llamadas telefónicas a esta hora. Estamos con Mary, ella nos llama desde San Juan de Miraflores. Mary, muy buenos días. Buenos días. Quería hacer un comentario respecto a lo que refirió el señor Ferro en su momento. Sí. Es con la consulta que hizo la señora con su nieta que tiene Asperger. María. Mire, estamos ahora hablando de educación inclusiva porque la ley general considera que la educación debe ser inclusiva y que los niños con algunas diferencias deben ser incorporados a la escuela común. Pero el señor Ferro hizo una referencia que puede confundir a muchos en el sentido de que deben ir a un centro especial, y no es así. Bien. Ahora se trata de que la mayoría de estos niños sean incorporados a la escuela regular. Bien. A la escuela común. Bien. Muchísimas gracias por la aclaración, Mary. Más llamadas telefónicas a esta hora. Nos vamos hasta Villa María del Triunfo con Juan. Hola, Juan. Buenos días, Juan. Nos vamos entonces hasta San Martín de Porres con Delia. Delia, buenos días.
para hacer también un comentario. Sí. No sé, bueno, yo lo he tomado así. Mi niña tiene ahorita 13 años, he entrado a segundo año de secundaria y el año pasado hice esto con ella. El primer bimestre la dejé a ella sola porque se sienten ya ellos grandes, ya se sienten que no quieren que los cuiden, que ya vayan a estar viendo, porque yo siempre he estado pendiente de ellos. Y el año pasado, ¿qué hice? En el primer bimestre le dejé y me sacó un 11. Cuando fui a ver la libreta, claro que yo estoy pendiente de ella. Y me dijo, ya ves que yo puedo, pero tú puedes más, le dije, porque ella da más si es que pone más de su parte. Y entonces ya el otro bimestre ya igualito subió. Igualito ahora ese año, este bimestre, la he dejado este bimestre solo y la he visto que un poco más se ha superado, porque bueno, en cuestión de mi hija, ¿no? Porque la he dejado y porque ellos se sienten presionados cuando la mamá está tras de ellos. Que son adolescentes, ¿verdad? Ya quieren ser independientes, ¿no? Sí. Yo quisiera un comentario más cómo llegar hacia ellos, o sea, porque la verdad que ya no se puede, no quieren ni que vaya a preguntar con el profesor, a veces comentarios que el profesor está contra ellos, contra los alumnos. Por ejemplo, también una consulta, ¿cómo se puede hacer cuando el profesor no llega hacia el alumno? Hay profesores que no llegan, como hay profesores que llegan y ellos están, por ejemplo, en esa mesa dice, mamá, muy bien, este profesor así le entiendo, se deja entender, pero hay profesores que no llegan hacia el alumno ni por más que entran todos amargos y salen todos amargos del salón, por ejemplo. Bien, Delia, muchas gracias por tu comentario, te comprendo, los adolescentes, tengo un adolescente y entiendo lo que me estás diciendo. Otra llamada telefónica, regresamos a Villa María del Triunfo con Juan. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿tienes hijos que ya terminó el primer bimestre escolar? ¿Qué vas a hacer para ayudarlo a comenzar bien este segundo bimestre? Está por terminar, pero tengo una preocupación porque en el colegio de mi hijo estamos en el mes de mayo y todavía no hay 2 profesores que faltan. La UGEL 1 no envía. ¿Ya? ¿Dónde está tu hijo? En el Colegio Soberana Militar de Malta, 7057. Ya. Hay una profesora de comunicación que no llega y hay una de ciencia y ambiente tampoco que por cuestiones de salud no hay. Entonces, mi preocupación es por eso, cómo están esos niños. Bien. El director y la directora de la UGEL no hacen nada. Bien. Entonces, eso también nosotros como padres es nuestra preocupación, ¿no? Totalmente de acuerdo, Juan, estamos tomando nota de lo que nos estás diciendo y te vamos a orientar también en un momento más sobre dónde puedes ir directamente a hacer una queja o a mostrar este problema que está ocurriendo en el colegio de tu hijo. Más llamadas telefónicas, estamos con Luis, nos llama desde San Martín de Porres. Luis, buenos días. Aló, buenos días, agradeciendo la respuesta a la preocupación o al comentario que voy a exponer. Bien. A veces lo que ocurre, y hay bastante incidencia al respecto, es que a veces a los comités de aulas se les maneja, se les orienta, se les hace en el sentido de el docente no preocupándose en el proceso de aprendizaje o que el padre de familia esté cerca del proceso de aprendizaje del alumno, más se preocupan en las cuotas el hecho del cumpleaños del profesor, o sea, las canastas por aquí y por allá, y no hay un real monitoreo también por respecto al Ministerio de Educación, al cual que si hay una persona que está invitada en estos momentos, sugerirle que monitoree ese tipo de casos y eso para que eso se solucione, porque generalmente eso pasa en los colegios. Luis, una consulta, ¿tienes hijos? Sí, así es. Cuéntame, ¿ya terminaron o están por terminar el primer bimestre? ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer tú para que comience bien esta nueva etapa escolar? El comentario que hice era por la problemática que yo vivo de algunas de mis parientes. Yo tengo un hijo todavía menor. ¿Ya? Gracias. Ok, gracias Luis por la llamada telefónica. Nos vamos hasta Yurimaguas, hasta la selva. Nos vamos con Damaris. Buenos días, Damaris. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por llamar, seguramente mucho calor por Yurimaguas. Así es, sí, es un clima bien caluroso. Sí, me gusta mucho tu tierra, Damaris. Cuéntanos, ¿tienes hijos, hijas? Sí, tengo 2 niños, pero un niño que está en 2º grado de primaria. ¿Ya terminaron el bimestre escolar? No, todavía parece que recién va a terminar el primer trimestre. Bien, ¿y qué vas a hacer para ayudar a tus hijos a comenzar bien el segundo bimestre escolar? Bueno, como digo yo, en el primer trimestre un poco le descuidaba a mi niño, pero en este segundo trimestre voy a preguntarle qué es lo que ha hecho, ¿no? Cuando regresa del colegio, qué es lo que ha aprendido, los temas que ha aprendido, y enseñarle pues a diario, ¿no? A
a leer todo lo que ha hecho durante la escuela. Como a repasar. Con un repaso, así es. Bien, Damaris, muchísimas gracias por la llamada telefónica y saludos a todos nuestros oyentes allá en Yurimaguas. Sí, una ultimita llamada me dicen. Inés también de Tarapoto, cerquita de Yurimaguas. Regresamos a la selva entonces, nos vamos hasta Tarapoto con Inés. Inés, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? La señora Inés, tengo un niño de segundo año, le digo niño todavía porque tiene 13 años, ¿ya? Y veo que se comporta como un niño. Entonces, ¿cómo puedo hacer como la señora, hace un momento decía la señora que estaba hablando de sus niños que no quieren que se vaya a verles en el colegio? Ya. Pero yo, cuando yo le pregunto a él acerca de sus trabajos, cómo está yendo en el colegio, él me dice que, mamá, tú no te preocupes, yo estoy bien, me dice. Y yo quisiera que me aconseje eso, cómo puedo hacer, cómo puedo yo ayudarle a él, porque yo no le veo a él que agarre su cuaderno. Si yo no le digo, hijo, ¿cómo estás en el colegio? ¿Cómo estás? Y él me dice, mamá, tú no te preocupes, me dice. Bien. ¿Cómo puedo hacer usted que me... Ahora te respondemos. A ver, ¿qué puede hacer Inés? Y lo mismo nos preguntaba Delia, Edison. Sí, pues son... Sobre todo con adolescentes, ¿no? Adolescentes. Que son los chicos que, digamos, llegan a la casa, dicen, no te preocupes, mamá, ya quieren ser más independientes, pero como padres y madres estamos también preocupados y como realmente no tenemos respuesta de ellos sobre cómo van, y la misma preocupación tiene Delia e Inés. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso podríamos aperturar una ventana e ir a conversar con el profesor de la manera mucho más discreta a veces, para no entorpecer, porque no nos olvidemos que ellos están construyendo su autonomía, pero eso no significa que tampoco el padre de familia renuncie a su capacidad de poder acompañarlos. En ese sentido, yo creo que hay algunos canales que podemos negociar con un adolescente en términos, por ejemplo, de su horario de estudio, darle mayor confianza, crear algún tipo de estímulo en términos de una negociación. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, a ver, que él mismo se pueda plantear sus metas, ¿no?, de aprendizaje, y a colación la familia puede brindar también un incentivo, entre comillas, que la puede motivar a que él lo pueda cumplir. Pero lo interesante es que el adolescente pueda él mismo tener claro cuáles son sus objetivos. Por decir, este bimestre yo me comprometo de manera más autónoma a mejorar mis notas, por ejemplo. Y la familia también podría, de manera mucho más amigable, crear un ambiente de recompensa, vamos a decir, a ese comportamiento positivo. Es bien difícil, ¿no? Yo creo que es importante abrir la mayor posibilidad de comunicación con el adolescente, pero no para juzgarlo, no para hacerle un interrogatorio, sino para poder tener una conversación y compartir sus inquietudes, compartir sus necesidades, compartir sus logros, y no necesariamente tienen que ser académicos. Bien, regresamos, nos vamos nosotros a una pausa comercial, regresamos con más aquí en La Buena Educación. ¿Cómo preparar a tu hijo para los exámenes? Motívalo a que lea continuamente. Comparte lecturas con él y coméntenlas juntos. En matemáticas, ayúdala a crear y resolver problemas. Recuerda que la práctica es la mejor manera de aprender y comprender. Tu hijo no debe estudiar solo para el examen, y menos memorizar.